Un saludo muy especial a todas las personas que se unen para esta reflexión que tomaremos del próximo domingo 26 del tiempo ordinario, para la cual tendremos como base el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, en los versos 38 al 50. Les invito a hacer una primera lectura general del texto y luego lo iremos mirando de acuerdo a su estructura. Comencemos diciendo que las personas orgullosas no son agradables para los demás, necesitan mostrarse para hacerse valer, pero de pronto surge alguien que se lo hace notar a una persona orgullosa y puede ser que la persona se avergüence. De este orgullo personal estaba lleno también el corazón de los discípulos de Jesús. Recordemos que nos lo contó el domingo pasado, en el Evangelio de Marcos, a lo largo del camino, se habían indignado porque cada uno quería ser el primero. Y cuando Jesús llega a casa les preguntó de qué estaban discutiendo a lo largo del camino, y ellos no respondieron porque se avergonzaban de haber estado envueltos en una competencia de la cual Jesús no quería escuchar. Este orgullo personal, esta pulsión que nos lleva a querer dominar, a pretender imponernos sobre los otros, viene del maligno, no del Espíritu de Cristo, que nos lleva, en cambio, sí, a acoger el último puesto, aquel del servicio. Y este orgullo se nota fácilmente, es rápido de descubrir, no se puede esconder. Hay otra forma de orgullo que es más peligrosa, porque no es fácil de reconocer, se esconde bien. El orgullo de grupo que se mimetiza, a veces asume la forma del celo por Dios, otras veces se presenta como amor por la iglesia, pero si se analiza bien es todavía más una expresión de la voluntad de competir, de afirmar la propia superioridad, no como persona porque nos avergüenza, sino como grupo. No es el caso de quien se pone al servicio del otro, no es este caso. No es el caso del que se pone en la ayuda, en la búsqueda de la verdad y del bien. Este orgullo de grupo termina después en el fanatismo, en el sectarismo, es ese que va hacia allá. Ahí está la diferencia y ahí podremos descubrir dónde se trata de orgullo de grupo, si conduce hacia el fanatismo, hacia el sectarismo y que se plantea siempre como una contraposición hacia el otro, hacia los demás. En el pasaje evangélico de hoy, Jesús quiere alertarnos de frente a este camuflado orgullo de grupo. Leamos entonces cómo comienza la escena, versos 38 al 40. Notemos que entra en escena Juan, que es una figura eminente entre los discípulos. Uno, por tanto, que entre los otros tiene un lugar de una gran reputación. Personas con un cierto protagonismo después se pueden volver fanáticos. Es el caso de Juan y su hermano Santiago, los cuales han recibido de Jesús un sobrenombre que no es muy agradable, Boanerges. Significa aquellos que fácilmente provocan huracanes, tempestades, aquellos que fácilmente pueden provocar una tormenta, fanáticos, aquellos que terminan imponiendo una forma de pensar y no les importa, digamos, causar revuelo, revoluciones en nosotros. Nos lo recuerda también esto el Evangelio de Lucas, en la escena cuando llegan Jesús y sus discípulos a Samaria y los samaritanos no los han acogido. Estos dos hermanos han dicho
¿Quieres que hagamos como Elías y que mande fuego que caiga del cielo y que acabe con todos estos paganos? Y Jesús los regañó. Se presentan donde Jesús. Juan le dice, hemos encontrado a uno que expulsa a los demonios invocando tu nombre. ¿Qué significa invocar el nombre de Jesús? Los curanderos de la antigüedad comúnmente para sus exorcismos pronunciaban nombres de ángeles o los nombres de algún personaje famoso que tal vez fuera renombrado por alguna cualidad terapéutica, porque sostenían que este nombre ayudaba a hacer eficaz su intervención. Jesús ya había adquirido una cierta fama y había curanderos que entre otros nombres también metían el nombre de Jesús. Juan corre donde el maestro y le dice, hay un peligro, hay un hombre peligroso, hay una peligrosa verdad y hay un hombre que cura a las personas, hace el bien, pero utiliza tu nombre y nosotros lo hemos impedido. Es decir, no permitieron que lo repitiera porque seguramente él continuaba haciendo esto. ¿Qué es lo que fastidia a los discípulos? Juan habla en nombre de todos los discípulos. Lo que los fastidia a ellos es el hecho de que este personaje no nos sigue a nosotros, no tiene nuestra autorización. Antes, Satán había hecho hablar a Pedro a nombre de todos y ahora el Satán se manifiesta en el protagonismo comunitario y lleva la competencia y después un fanatismo y después provoca grandes exclusiones. Si Juan hubiese dicho, hay uno que habla a nombre tuyo, pero no te sigue, está de hecho alejado de lo que tú enseñas, lleva una vida opuesta a la tuya, pues podría ser algo diferente. Pero no, Juan dice, no nos sigue a nosotros. Esto es, identifica al seguir a Jesús con aquello de decirnos a nosotros, somos nosotros los que deberíamos darle la autorización. Con aquello que decidimos nosotros, los discípulos aquí revelan que han radicado la convicción de ser los únicos e indiscutibles depositarios del bien. Se sienten en el punto de referencia obligado para quien quiera provocar, quien quiera pronunciar el nombre de Jesús, hablar en nombre de Jesús y se sientan contrariados, molestos por el hecho de que haya alguno que haga el bien sin pertenecer a su grupo. Lo que más les molesta es el hecho de que no puedan llegar a admitir que pueda hablar alguno que no perteneciendo a su grupo haga alguna cosa bella, buena, que ellos no sean capaces de hacer. De hecho, hay un texto también donde ellos no son capaces de realizar la obra. Y seguramente todo esto ocasionaba molesta, envidia de grupo allá, soterrada en el corazón de los discípulos. De hecho, el evangelista Marcos, unos versos antes, ha relatado un episodio, está claro, en el cual el padre de un muchacho epiléptico se ha presentado donde Jesús y él le ha dicho, yo te he traído mi hijo donde los discípulos, pero ellos no han logrado curarlo. Los 12 no han sido capaces de realizar aquella acción liberadora que Jesús ya les había dado a ellos el poder de realizar. En cambio aquí se hace presente uno que no pertenece al grupo y que hace aquello que ellos no logran hacer. Los celos y la envidia nos hacen ver como peligrosos o como rivales a aquellos que hacen el bien. El peligro de encontrarse en la misma condición espiritual de los discípulos es siempre actual, también para la iglesia hoy.
olvidamos a menudo una verdad hermosa: el Espíritu de Dios, la vida divina, ha sido donada a cada hombre, sin distinción alguna, de credo, de raza. Todos los seres humanos tenemos el Espíritu de Dios y lo podemos llevar y lo podemos hacer actuar en nuestra vida. Es una realidad que no está reservada a los bautizados siquiera, sino que todos los seres humanos la llevamos, y por tanto no es de sorprenderse que esta vida divina, que es el Espíritu presente en cada uno, empuje a las personas a realizar obras de amor, obras bellas, buenas e incluso heroicas, obras de verdad digna de los hijos de Dios. Cuando un cristiano se encuentra de frente a estas obras bellas, ¿qué debe hacer? ¿Refutarlas o alegrarse? El demonio del orgullo comunitario puede sugerir, de alguna manera, haga de cuenta que no lo ve, ignórelo, no lo tenga en cuenta, ese no sirve, desacredítelo y minimizar el hecho. Si otros que no son de la iglesia hacen obras bellas, pero no son como las nuestras, cuesta aceptar que otros puedan darnos lecciones de honestidad, de lealtad, de no violencia, de hospitalidad, de tolerancia. Nos cuesta aceptar que otros puedan hacer el bien, aunque no sea, cuando no son de nuestro grupo. Cuando se ve el bien que es motivado a alejarse, motiva a que haya una separación. De hecho, Jesús dice, no se lo prohíban, porque no hay alguna persona que haga alguna obra buena, venida de Dios, del Espíritu, y de inmediato se ponga en contravía a nosotros. La comunidad eclesial ha sido querida por Cristo como una ciudad puesta en lo alto de un monte, de manera que todos puedan ver en nosotros como comunidad, puedan verificar y contemplar que el Espíritu obra verdaderamente aquello que es bueno, aquello que es bello, que es hecho para aquellos que se dejan guiar por el Evangelio. Y por tanto eso es lo que debemos hacer, mostrar nosotros a través de nuestra vida comunitaria la presencia de Dios entre nosotros. Pero esta comunidad no es el único lugar donde se ven las maravillas del amor de Dios. Estas obras germinan donde quiera que sea. El Espíritu no se limita a una comunidad, no se limita a que hayan personas eh, se, que no se dejen mover por el Espíritu. El Espíritu actúa donde quiere. Continúa Jesús con un buen principio: quien no está en nuestra contra está a favor nuestro. Entonces, ¿quién es el que está contra nosotros? Aquel que toma la decisión de dominar en vez de servir. La ambición de estar siempre por encima de otros. Aquellos están en contra de Jesús. Quien quiera hacerse grande se aleja del Señor. Quien en cambio sirve, incluso si no pertenece a la comunidad eclesial, es uno de los nuestros. Quien quiera que ama es de los nuestros, incluso si no es bautizado. Después de este episodio, el pasaje evangélico continúa presentando una serie de dichos del Señor que podemos leerlos con agrado, algunos dichos y algunos principios que vale la pena tener en cuenta. El primero está en el verso 41 de este capítulo 9. El gesto de dar un vaso de agua para nosotros hoy no es muy significativo porque la tenemos al alcance de las manos. Pero coloquemos el dicho del Señor en la tierra de un pueblo que ha hecho la experiencia del desierto, donde quien no conozca la ubicación de los pozos muere de sed.
pongámosla en la tierra en la que incluso hoy el agua es escasa. En la Sagrada Escritura, de hecho, nosotros encontramos el mandamiento que no se puede negar el agua, ni siquiera a los enemigos. El libro de los Proverbios en el capítulo 25 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan de comer. Si tiene sed, dale agua de beber. Y el profeta Isaías relata que la gente en fuga de una guerra y dice, tú debes ir al encuentro de esta gente que huye, portando agua, porque ellos tienen sed. El vaso de agua después no se da solo, va siempre acompañado de una palabra, de una sonrisa, de algún gesto. Es decir, puede ser motivador, puede ser propiciador de un encuentro, puede suscitar gestos de amor. Por esto, en las tierras del antiguo Medio Oriente, dar un vaso de agua era el signo de una acogida, dar un vaso de agua al desconocido, al extranjero, al enemigo, equivalía a decirle, yo te estimo, eres valioso para mí, eres importante, quiero que tú vivas. Es un pequeño gesto de amor, pero que hace generar otros sentimientos, generar el amor, hace germinar el diálogo, la reconciliación, la toma de conciencia que el otro, quien quiera que sea, es un hermano. Allí está la recompensa prometida por Jesús. De un pequeño gesto de amor germinará un mundo más humano, más fraterno. Jesús no atribuye este gesto a sus discípulos, como si los discípulos se lo hicieran, sino a un extraño, un desconocido, que encontrando tal vez por primera vez a uno que anuncia el Evangelio le ofrece un vaso de agua. La recompensa que recibe no es el paraíso o un premio en el más allá, no. El premio es de, es el que colabora en dar inicio a a un diálogo, a una relación de amor entre dos personas que tienen concepciones de vida diferentes. Jesús dice, ningún gesto de amor permanece sin dar fruto. Leamos ahora entonces el segundo dicho, que también es importante. Verso 42. La palabra escándalo en griego significa obstáculo, cualquier cosa que te encuentres en el camino y te obstaculice el paso. Jesús nos puede poner por delante a los pequeños. Dice que no se puede poner por delante a los pequeños y hacerlos tropezar. Estos pequeños no son los niños, dice Microi, son las personas débiles en la fe, aquellos que deben dar el primer paso, aquellos que empiezan a caminar hacia el Señor. Y luego, si alguien te hace tropezar, si alguien desvía del camino a estos pequeños, a estos que comienzan a caminar, interrumpe el buen camino y lo aleja de Cristo. De esto se trata el escándalo. La persona quiere conocer a Dios, acercarse a Él, buscar a Cristo, pero se le atraviesa a alguien y le pone un obstáculo. Ese es el escándalo. Quien pone este obstáculo, dice Jesús, asume una responsabilidad enorme. El contexto en el cual Marcos ha querido insertar este texto nos permite identificar la razón de la gravedad de este escándalo. ¿Cuál es el escándalo de estas personas frágiles? Que estas personas frágiles se encuentran cuando se acercan a la comunidad de Cristo. Nos lo dice el contexto. El primer escándalo es la ambición, la competencia para ser los primeros. Es el escándalo que también hoy tiene alejados a los pequeños de la iglesia.
Siempre lo mismo, el espectáculo poco edificante, un espectáculo poco edificante de la competencia, la intriga, la lucha por tener el primer puesto, por títulos honoríficos, por privilegios. Son estas comedias patéticas que alejan a los pequeños y que terminan no creyendo en Cristo. Segundo, este es muy importante, la catequesis falsa sobre Dios. Esto es más grave aún. Catequesis que ha alejado a mucha gente de la fe porque no ha podido aceptar un rostro de Dios que no es el que brilla en el rostro de Jesús de Nazaret y que ha sido inventado de la lógica de los hombres. Tercer escándalo, tercera fuente de escándalo, la vida poca evangélica por parte de nosotros, los cristianos. Jesús ha querido su iglesia como puesta sobre la montaña para que todos puedan contemplar los prodigios, los efectos, los resultados extraordinarios que producen en la persona la adhesión al Evangelio. Y cuando alguno ve lo opuesto en la comunidad cristiana, entonces termina escandalizado. Cuando se enfrentan a estos escándalos y nosotros respondemos, somos humanos, es el aspecto humano el que sale a florecer, pero no nos damos cuenta que el no creyente no termina convencido, porque él de todas maneras, de un cristiano, espera una vida diferente, una forma de ser diferente, una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar diferente. Y Jesús entonces recurre a una imagen dura para indicar la gravedad de este pecado. Habla de la muerte por el ahogamiento. Es mejor que le pongan una piedra de molino. La gravedad de este pecado es presentada por Jesús con la muerte más infame, porque hacía imposible una conveniente sepultura al cadáver. Y ahora Jesús habla de cortar, de 3 cortes que se deben hacer en la vida. Lo decimos también nosotros a veces a las personas que se están dejando envolver en situaciones equivocadas. Decimos, debes cortar con este vicio, debes cortar con esta amistad, debes cortar con esta situación. Leamos entonces estas 3 recomendaciones insistentes de Jesús a este respecto. Los versos 43 al 48 de este capítulo 9. Hay obstáculos, escándalos sobre el camino que llevan a la vida, que vienen puestos de fuera. Hemos visto el escándalo que algunos creyentes dan a los pequeños, pero hay obstáculos o escándalos que vienen de dentro. Tenemos todos la experiencia de una fuerza negativa, de un espíritu del mal que está dentro de nosotros y que debe ser tenido presente. No todas las pulsiones son buenas, no todos nuestros apetitos, no todas nuestras búsquedas son buenas. Jesús quiere ponernos alerta sobre este peligro del escándalo que viene de dentro y emplea 3 imágenes: la mano, el pie, el ojo. Usa un lenguaje semítico, no para tomarlo al pie de la letra. Todos andaríamos ciegos o cojos o sin brazos. Es una imagen, es un lenguaje semítico para tomarlo en serio. Si bien no es al pie de la letra, sí es para tomarlo en serio, porque hay el peligro de que las manos o los pies o los ojos constituyan un impedimento para construir la vida según el Espíritu de Dios. Comencemos por el final. Los 3 dichos terminan con un reclamo a la gehenna, al fuego que no se apaga. ¿Qué es esta gehenna y qué es este fuego que no se apaga? Lo primero que debemos poner en claro es que no tiene nada que ver con el infierno, ni con todo lo que alrededor del infierno se ha venido colegando: llamas, tormentos, diablo. Este infierno
en el Evangelio no existe. De estas cosas no habla nunca el Evangelio. De estas cosas comenzaron a hablar los cristianos, pero en el segundo siglo. En el segundo siglo, en la mitad del segundo siglo, después de Cristo. Y son ellos los que de alguna forma han inventado la palabra infierno. De hecho, Jesús nunca pronuncia de ninguna manera la palabra infierno. Jesús ha hablado de la Gehenna. ¿Y qué es la Gehenna? La Gehenna es un pequeño valle que desciende a lo largo del lado sur del monte Sión. El nombre hebreo es Geinom, que significa valle de Ginom. Y este Geinom, debía ser el propietario de este terreno. Hoy la Gehenna es un parque, es un camino, es un prado. ¿Por qué se convirtió en un lugar maldito? Porque donde se encontraba el monte Cedrón y el valle del Genom, hay una colina que era llamada Tofet. Y esta colina en la antigüedad era donde se hacían los sacrificios humanos. Allí simulaban niños que se ofrecían a Moloco, el ídolo pagano, que era un lugar maldito por los profetas. Hoy se encuentra allí un monasterio, curiosamente el monasterio de San Onofre. Pero como era un lugar maldito en aquella época, la tradición acuñó que allí fue donde Judas fue a ahorcarse. Se había vuelto la Gehenna un lugar impuro, incluso porque además en las piedras a lo largo del valle habían sido excavadas unas tumbas. De hecho, este valle era una secuencia de tumbas. Después, para desacreditar completamente este lugar, habían comenzado a brotar en este valle, a botar todas las basuras de la ciudad. Al tiempo de Jesús se había vuelto el más grande basurero de la ciudad de Jerusalén. Y día y noche quemaban estas basuras y había un fuego que no se apagaba nunca y un olor nauseabundo. De hecho, todo esto daba para hacer de él un lugar maldito. En la parte sur de la ciudad, en la zona de Siloé, se realizaban también todas las actividades impuras. Allí trabajaban los cortadores de pieles, todas las curtiembres, todas estas trabajos impuros que se hacían con los cueros que terminaban siendo pues de animales impuros. Los rabinos tenían una expresión: terminar en la Gehenna, puedes terminar en la Gehenna. Y era para llamar la atención sobre el peligro de arruinarse la vida. Estén atentos porque si se comportan de tal manera irán a terminar en la Gehenna. Esto es, estás arrojando la vida a un basurero, una expresión fuerte que indica arruinarse la vida. Es en este sentido que Jesús habla de la Gehenna. No hay ninguna referencia o reclamo al castigo de Dios, que es una interpretación no solo equivocada, sino también blasfema de lo que es Dios. No se puede hacer una ofensa más grande a Dios que presentarlo como un justiciero que condena a sus hijos. Él es amor, es solo amor. La imagen de la Gehenna está completada con la del gusano que no muere y con la del fuego que no se apaga. El gusano indica la descomposición de un cadáver. Es la descomposición, el volverse putrefacto de quien se abandona a sus estupideces. Es la autodestrucción de quien toma decisiones diferentes a las de la vida propuesta por Jesús de Nazaret. El fuego que no se apaga es una imagen utilizada incluso por Juan el Bautista cuando habla del grano y de la parva. Son arrojadas al fuego, el grano que se rescata y la parva arrojada al fuego. Al final permanece el grano, esa parva se quema en el fuego. Pablo también utiliza la misma imagen, dice que al final de nuestra vida
La obra de cada uno es puesta en la prueba del fuego, que se quema todo aquello que no es el oro, heno, basura, cáscaras, la parva, todo aquello que es efímero termina quemado. Es un llamado de atención para construir una vida sobre los valores que permanecen, porque todo lo demás es efímero y se lo lleva el viento. Pablo dice, recuerden que es necesario pasar a través del fuego, al final será salvado, pero pasando a través del fuego. A estas imágenes los rabinos del tiempo de Jesús recurrían para amonestar las conciencias de aquellos que pasaban por encima de las cosas de Dios o del prójimo. Y esta exigencia de Jesús es respecto a la seriedad de la vida que debe ser tenida en cuenta hoy. Pero no equivoquemos las palabras de Jesús transformándolas en un anuncio de castigo o en una muerte eterna o en un fuego que daña y que eterno que siempre está ahí quemando al pecador. Es una interpretación falsa esta que se hace. Todas estas imágenes de infiernos, de fuegos y de castigos no son de Dios. Ahora miremos los cortes. El primer corte, el de la mano. La mano representa la acción, las obras del hombre, y Jesús dice, controla aquello que haces, porque la mano puede hacer el bien. De hecho, con las manos saludamos, acariciamos, bendecimos. Con las manos el Padre bendice a sus hijos, con las manos se ayuda al prójimo, se levanta al que está caído, pero también con las manos podemos robar, matar, destruir, hacer daño. Jesús dice, atento a tus acciones, si tu corazón te lleva a hacer actos malvados, corta aquella mano, escogiéndome a mí, dice Jesús, tú has decidido que tu mano no puede estar ya cerrada para acaparar, estará abierta para donar. Entonces la mano se cierra de forma egoísta, córtala, haz las renuncias necesarias para no comprometer tu vida, para no arrojarla al basurero. Segundo, el pie. El pie indica la dirección, las decisiones, las orientaciones de la vida, hacia dónde nos dirigimos. Jesús dice, estén atentos a dónde están yendo. En el judaísmo era común la imagen de las dos vías, la de la verdad y la del engaño. Los justos caminan por la vida de la luz, pero los malvados escogen la de las tinieblas. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, dice Dios, yo pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Escoge la vía de Dios. También la Didaché, que es el primer catecismo de la iglesia, escrita seguramente antes del Evangelio de Mateo, comienza diciendo, dos son las vías, una la de la vida y otra la de la muerte, y la diferencia entre las dos es bastante grande. Jesús también habla del camino ancho y del camino estrecho. El camino ancho lo escogen muchos, es más cómodo. Jesús dice, no conduzcas tu vida por la vida del pecado, no des el primer paso, porque si comienzas a andar por esta vida, tal vez luego no puedas regresar. Allí está la necesidad de cortar con el camino equivocado, porque termina siempre en la gehenna, en el basurero. Es tu vida que termina allá, hay que tomársela en serio. El ojo. El ojo indica las pulsiones que están en el corazón de cada hombre. El tener, el acumular bienes, la pulsión del placer, de la mentira. Los ojos representan lo que vemos, las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos parten siempre de los ojos, de las pulsiones que nos seducen. Cuando vemos alrededor, nos detenemos en aquello que nos agrada, que llama la atención a nuestros ojos. Pero el espíritu, en cambio, es guiado por la voz del espíritu.
Nuestro ser, nuestra vida es guiada por la voz del Espíritu. Y nosotros podemos dejarnos guiar de la voz del Espíritu, de ser hijos de Dios, no de la seducción de aquello que vemos, aquello que le atraviesa. Recordemos por ejemplo, la escena del fruto prohibido allá en el libro del Génesis. La mujer vio que era bello a sus ojos. Jesús dice al discípulo: cuando tus proyectos no están en sintonía con el amor, corta de inmediato, no esperes que sea muy tarde, atentos a las seducciones de los ojos. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, este dicho de Jesús está dirigido directamente al control de la sexualidad. Dice el capítulo 5: han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. Ahora yo les digo, quien mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha cometido adulterio. Y después continúa diciendo: si tu ojo derecho te es motivo de escándalo, sácalo rápido de ti, da un corte, porque si comienzas a dejarte llevar por la seducción de tus ojos, tu vida terminará en el basurero. Frente a esto, el cristiano puede aparecer en el mundo como uno que se pierde la oportunidad de gozarse la vida, porque corta con todo aquello que puede ser agradable a sus ojos, como uno que está fuera de sí, un loco, una persona desquiciada, fuera de sí, pero es uno que ha tomado una decisión de unir la propia vida a la de Cristo y sabe que al final la vida resucitada es aquella que está investida por los valores evangélicos, una vida entregada ciertamente a la única verdaderamente humana, a la única vida verdaderamente humana. Termina el texto con un último reclamo a los discípulos. Jesús recurre a la imagen de la sal. Leamos entonces los versos 49 y 50 de este capítulo 9. La sal en la Sagrada Escritura es símbolo de la sabiduría, de aquello que da sabor, que da sentido a la vida. Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice: que sus conversaciones sean siempre agradables, condimentadas con sal. Los discursos que hacen los creyentes en Cristo tienen un sabor particular. Los cristianos no emplean palabras agresivas, ofensivas, no dicen vulgaridades, porque sus conversaciones tienen un sabor particular que viene, dice Jesús, del fuego. ¿Y qué es este fuego? Cada uno será salado con el fuego. El único fuego que conoce Jesús es el fuego del Espíritu. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, dice: he venido a traer fuego al mundo, y cómo desearía que estuviese ya encendido. Es el fuego del Espíritu, es este Espíritu que salía, que le da sabor al cristiano. El sabor que es dado por el Espíritu es el servicio y el amor. Y nos pone alerta. Jesús dice: estén atentos a no perder este sabor que los caracteriza. Aquí, por ejemplo, algunos dicen que la sal nunca pierde su sabor, pero sí podríamos hacer el ejemplo, combinarla con azúcar. No pierde su sabor la sal, pero pierde su esencia. Entonces es lo mismo cuando se deja el evangelio contaminar por las cosas del mundo, cuando se da esa mezcla, entonces pierde la razón de su ser. El último dicho de Jesús: retengan esta sal en ustedes y vivan en paz los unos con los otros. ¿De dónde entonces puede venir el don maravilloso de la paz, de la reconciliación? Solamente de la sal que viene del espíritu, del servicio y del amor. Todas las otras realidades o tentativas de construir la paz que no
parten de esta sal que ha traído Jesús al mundo y que quiere y que viene de su espíritu serán sosas, fallarán. El cristiano está llamado a ser testigo del amor traído por Cristo. Está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Lo dirá también el Evangelio de Mateo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entender la misión que tenemos en nuestro mundo, que seamos capaces de cortar con aquello que nos hace daño, que no impongamos nuestra forma de pensar, que seamos capaces de aceptar a aquellos que en nombre del Señor son capaces de cumplir la obra de Dios y que podamos también nosotros ser verdadera sal que dé sabor, que dé sentido a la existencia de todos los cristianos. Un feliz domingo para todos.